temas en tendencia, que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú. Telecomunicaciones Gran Caribe. Somos TGC, somos futuro. Feliz viernes, aquí estamos listos como siempre, a la misma hora, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Señor Roger Villegas, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes para ti, Jocelyn. Bueno, de esta manera empezamos este viaje con Jocelyn Correa, que vino hoy con un look así como de azafata, digo yo, ¿no? Pero un viaje bien chévere, bien divertido, bien ameno, porque vamos a hablar de la lectura. Que es un del viaje libro. también. Claro, un viaje hacia lo desconocido en algunos casos, un viaje divertido y bueno, que ahora también hay que evaluar, ¿no? Cómo se mira desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? Siempre planteamos ese debate, porque obviamente ahorita con el tema de las pantallas hay personas que se han olvidado un poco de esta lectura, ¿no? Y se han sumado a la lectura digital, que también es válido. Pero también esto de los chamos, ¿no? De que estén pegados a las pantallas y todo esto, y se ha perdido un poco esa cultura de leer, sobre todo en los niños, y hay que seguir sembrando esos valores para que se mantengan. No, y que además el proceso de aprendizaje se ha modificado en los últimos años justamente por eso. O sea, los chamos de hecho aprenden a leer hoy a través de otras herramientas, hay especialistas incluso, y siempre el libro físico es sumamente importante e interesante en ese proceso de aprendizaje. Ha salido el debate en el proceso educativo, en el proceso cultural. Nuestro país ha trabajado desde hace algunos años, sobre todo con mucha fuerza con el tema de la lectura. Se han realizado más de 21 ediciones de la Feria Internacional del Libro. O sea, se ha hecho un esfuerzo, a pesar de algunos inconvenientes que ha existido en años anteriores con el tema del material y todo esto. Hay que conocer cuáles son esos esfuerzos que se están dando para mantener ese libro físico, que es tan sabroso, porque sí tiene mucha diferencia. Nosotros que estamos como un poquito allá y un poquito acá, entendemos esa diversidad, obviamente, del uso de la tecnología, que bueno, en estos tiempos quizás todo o la mayoría de las cosas las hacemos por esta herramienta, pero qué sabroso es agarrar un libro, regresarte de repente a alguna página. Decía Gabriel García Márquez que los libros no se leen, sino se releen. Entonces tener esa historia que de repente la hayas leído en algún momento de tu vida, la puedes retomar y tenga una perspectiva completamente distinta. Yo creo que los libros están llenos de vida, sin duda. Casualmente, hace poco mi hija menor empezó el maternal, y una de las recomendaciones que nos dio el pediatra era que hiciéramos esa lectura, ¿no? Antes de dormir, a Julieta, que le leyéramos un libro, que podría ser libros obviamente infantiles. Y ella me dice, ¿ustedes creen que no comprende? Ya tiene 1 año y medio y le es muy beneficioso para su aprendizaje, para el lenguaje y todo aquello, ¿no? Entonces a veces nosotros nos quedamos con el tema de las pantallas. Ahorita obviamente está de moda muchos animados y esto, pero que es fundamental también es desde pequeños irles sembrando esos valores, y que obviamente si nos ven todo el día así, ¿qué van a copiar los chamos? Solamente el tema de las pantallas. Ahora, si nos ven leyendo, seguramente también van a copiar esa conducta. Forma parte de cómo nosotros también en lo cotidiano vamos incorporando la lectura como un hábito. Forma parte también del gran debate y la reflexión que debemos hacer a lo individual. No, y que está comprobado además que leer amplía Tu vocabulario. con mucha fuerza el vocabulario, lo Sin vemos duda. también en los chamos. Vamos a hablar de este tema en las páginas correctas. Así estamos hoy viernes en este capítulo que hemos dedicado a este tema que nos parece maravilloso, además adaptándolo obviamente a estos tiempos y a cómo está nuestro país con respecto a este tema de los libros. Vamos a ver qué dice Carlos. Vamos a ver qué nos trae Carlos. Adelante. En la era de las pantallas, una queja se repite: la gente ya no lee. Y no es solo cosa de los puristas de la literatura. Cada vez más de estudios demuestran que a medida que el desapego a la lectura crece, nuestras habilidades se estancan. ¿Cómo puede algo tan simple tener un impacto tan grande? Aquí es donde entra el llamado efecto Mateo. Inicialmente, este concepto, acuñado por el sociólogo Robert Merton, hablaba de la acumulación de bienes. Pero el psicólogo Kate Stanovic lo llevó a la lectura. Él afirmó que los niños con buenas habilidades lectoras acumulan ventajas de por vida, mientras que quienes no se quedan atrás. Es un ciclo. Los que leen poco tienen menos comprensión y atención. La brecha se agranda. Es como una bola de nieve, que en lugar de crecer, se encoge. Pero si lees, no solo descifras lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que lees se mezcla con lo que ya sabes, creando una red de conocimiento. El lector avanzado es como un detective. Tiene más recursos, más pistas, más experiencia para inferir y deducir. El principiante tiene poco que aportar. Si no tienes tiempo para leer, recuerda el efecto Mateo. Leer no es solo un hobby, es una inversión. ¿Y a ti te gusta leer?
Bueno, leo muchas noticias, realmente, muchas noticias. Quizás debería darle apertura a otro tipo de textos en realidad. Sí, se vuelven como una ventanita también para el tema de la imaginación y bueno, dependiendo también de los gustos que tenga cada quien, eso también es importantísimo. Yo he encontrado una cantidad de libros que tengo por ahí guardados y dije, los voy a retomar ahí en la noche. Por ahí te vi leyendo las cartas, ¿no? De Libertador. De Manuel y Simón. Ah, estoy pendiente. Mira, y le gustan a Axel. Sí, que se las he también. leído. Obviamente hay cosas, hay una lectura previa que hacer allí porque hay elementos que de repente no va a comprender. Sin embargo, bueno, hemos sobre todo andado un poquito por el tema histórico allí que se reflejaba en esas cartas y bueno, le ha gustado. Le gusta que le lea. Creo Y a que ti también te incentiva gustan, mucho. obviamente. Sí, Son cositas que se vienen por ahí. Mira, vamos a presentar a nuestras invitadas, ¿te parece? así es que conocen bien del tema. Adelante. Y nos encontramos en las páginas correctas. Este es nuestro capítulo de hoy. De inmediato presentamos a una de nuestras invitadas. Tenemos a Valentina Badel, de Badel Hermanos Editores. Bienvenida al día. Muchas Bienvenida, gracias. Valentina. Muchas gracias por la invitación y bueno, por dedicar un tiempo a algo tan fundamental como es la lectura, como es el libro y fomentar el pensamiento crítico y descolonial desde los niños, los adultos, así que todas las personas están convocadas a esta revolución cultural. Genial. Así es, así lo han denominado. Verónica Díaz, escritora y periodista también. Sí, Bienvenida. bueno, muchas gracias. Verdad que para mí es importantísimo estar aquí retomando y luchando por la cultura del libro, más en estos tiempos de redes sociales en que vamos cada vez a la lectura efímera. Entonces, esta es la lucha de el libro hace historia, el libro queda. Así es. ¿Cómo está el tema de la lectura en nuestro país? Bueno, nosotros mencionábamos en esa introducción, se han hecho muchos esfuerzos en estos últimos años por mantener ese libro físico. Yo creo que uno de esos esfuerzos, digamos, más tangibles es la Feria Internacional del Libro, bueno, que rota a nivel territorial, el esfuerzo que hacen también las editoriales en estos momentos también para digamos, llevar estas historias en distintos ejemplares y además a precios que son muy simbólicos, que la gente puede adquirir de repente estos libros de su gusto. Entonces, ¿cómo está ese tema? Comenzamos contigo, Valentina, desde tu visión además como editorial. Sí, bueno, la verdad que los esfuerzos que se han hecho y que se siguen haciendo, tanto el sector público como el sector privado, que hacemos parte de esta gran familia que se dedica al libro y a la lectura, pues han sido grandes esfuerzos por parte de nuestro gobierno bolivariano, obviamente. La bandera de la FILBEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que todos los años presenta sus novedades editoriales y que cada vez es más gente convocada. Este año la feria fue realmente exitosa porque la cantidad de público que nos visitó fue increíble y tuvimos, bueno, homenajeados de lujo, que siempre es importante valorar las obras de los escritores, de esas personas que se dedican realmente a un trabajo diario de disciplina, de sentarse a escribir. ¿Para qué? Para despertar la conciencia de los pueblos y para dejar una semilla que va a perdurar, como decía Verónica, en el tiempo, porque el libro trasciende todas esas fronteras y bueno, nuestras futuras generaciones podrán sentarse y leer qué se estaba escribiendo en nuestros tiempos y qué estaba sucediendo y aconteciendo en nuestra patria y eso es muy importante porque es un legado cultural, es nuestra memoria histórica. Así es. Verónica, ¿cómo evalúas quizás cómo se está dando la movida, ¿no? En este sentido, en tanto para la producción y también el consumo, ¿no? Como venezolanos, del tema de la lectura, los libros, ¿cómo evalúas estos esfuerzos también que ya mencionaban ellas en cuanto a lo que ha hecho el gobierno nacional? Bueno, es impresionante cómo uno ve que la FILBEN se ha vuelto un sitio de encuentro, una cita, el pabellón infantil es espectacular, pero sí estamos evidentemente en un momento de transición y bueno, es muy, muy divino agarrar un libro físico, leerlo, pero estamos también conviviendo con una generación que le gusta leer libros digitales. Entonces estamos en esa transición, Esa fusión allí. en donde existen los dos mundos, ¿no? Es como una convergencia y bueno, tenemos lectores más exigentes. En los libros digitales como que te permiten mayor participación del lector,
y el lector hace su propia historia. Entonces estamos en esa convergencia, pero yo indudablemente digo que no hay cosa más divina que leer un libro físico. Yo también. Verónica, bueno, están en ese sintonía, mundo. Y yo quiero preguntarles eso, porque, bueno, quienes nos ven, de repente amantes de la lectura, ven los libros, ¿cuál es la complejidad que existe en este momento para que estos libros sean una realidad? O sea, ese libro físico llegue a esas manos. Eso tiene todo un trabajo. ¿Cómo funciona? Exacto, ¿cómo funciona esa lógica? O sea, cómo es el proceso desde las editoriales, cómo se lleva todo eso, hasta finalmente esa persona que va, de repente asiste a la Filben o a una librería cualquiera buscando un texto en particular y se lo lleva y lo tiene en sus manos. Eso es consecuencia de un gran trabajo que se hace también. Correcto, así es. Las editoriales, pues somos las encargadas de coordinar todo ese proceso para que un libro pueda llegar a la mano del lector. Y el proceso ¿Cómo comienza? inicia recibiendo el manuscrito del escritor o la escritora. Ese manuscrito se evalúa y se aprueba o no su publicación. Okay. Ahí empieza el trabajo con el autor y el editor, que siempre suelen decir que es como casi una relación matrimonial, porque bueno, realmente es un trabajo minucioso de ir puliendo el libro, mejorándolo y bueno, todo el proceso de diseño, diagramación y luego, muy importante, la impresión del libro. Entonces aquí es donde bueno, desde Venezuela hacemos un gran esfuerzo porque acá todavía no se produce papel, todo el papel viene importado, entonces, bueno, de verdad tener un libro en físico es una inversión que debe ser valorada también desde los lectores y, bueno, por eso el mundo digital realmente con el mundo físico del libro se complementan. No hay una competencia el uno con el otro. Realmente es una complementariedad entre los dos formatos que yo siento que el libro digital ayuda a promover el libro en físico, porque si tú lees un libro en digital y te gustó realmente, tú lo vas a querer en tu biblioteca. Claro. Entonces ahí hay una mezcla muy bonita. Me llama mucho la atención de ese título de ese libro, La dictadura global del algoritmo. Ya los camarógrafos lo habían Lo presentaron en la última pantalla. edición, ¿verdad? De la esta feria. Filben, sí, esta es parte de la alianza editorial revolucionaria que Badel Hermanos Editores lleva con el semanario 4F. Tenemos ya varios años trabajando en esta colaboración editorial para difundir, bueno, precisamente temas que aumenten, digamos, o abran los debates acerca del pensamiento crítico, debates políticos y acerca de, bueno, de nuestra humanidad, hacia dónde va. Entonces, este último libro de Gustavo Villapol, el director Salud, del Gustavo. 4F, ha sido muy exitoso. En la Filben se me agotó. Wow. La gente llegaba a buscarlo muchísimo, lleva el prólogo de Miguel Ángel Pérez Pirela. Y bueno, se titula La dictadura global del algoritmo, una batalla por la humanidad, y aborda precisamente este tema, cómo estos algoritmos nos están controlando de alguna manera. Y nos muestran lo que solo nos quieren mostrar. Sí, y entonces estos algoritmos no están sueltos, hay gente detrás de ellos que va moviendo esos hilos. Entonces aquí Gustavo de verdad no solo analiza y nos explica qué son los algoritmos, sino que también nos hace propuestas de cómo podemos utilizar estas herramientas a nuestro favor. Excelente. En cuanto a las herramientas, Verónica, de la lectura, sabemos además, bueno, los periodistas desarrollamos esa habilidad para escribir, pero no es lo mismo de repente un escritor, alguien que lleve una historia, o sea, es un proceso incluso más complejo, que lleva también un proceso de investigación detrás muy interesante para que además en este contexto de este tipo de libros llegue lo que tiene que llegar a la gente, ¿no? Hay una serie de elementos allí que están intrínsecos y tiene que ver con el trabajo que hace la lectura en el cerebro. Comentar un poquito de esto y comentar un poquito de esta pasión, ¿no? ¿En qué momento decidiste escribir esa primera publicación y cómo se siente? ¿Cómo es ese proceso de abordaje para quienes de repente nos están viendo y dicen, yo quisiera comenzar a escribir, tienen talento, escriben cosas, otras personas leen y dicen, esta persona? Porque además no es lo mismo, uno sabe quién tiene ese talento de atrapar a través de las palabras y a través de la escritura. Bueno, yo ante todo soy igual que ustedes, Periodista. Y tengo desde que me acuerdo, desde que decidí ser periodista, viviendo de las palabras, porque siempre he sido periodista impresa. De hecho,
Yo vengo de trabajar con Gustavo en 4F, estoy ahorita con él en la unidad de la colección 4F, me encomendó ahorita que me encargara de esa parte. Y bueno, mi conexión con las palabras es una conexión completa, pero saboreo más las palabras cuando se trata de un libro. Okay. Nosotros los periodistas tenemos la noticia. La noticia tenemos que resolver rápido. Un libro no. Un libro lo lees, lo relees. Y bueno, precisamente hoy tenemos otro libro de la colección 4F, Oligopolios con sed de petróleo, que es un libro que tiene una historia muy bonita, porque él comienza en el 2023. Es correcto. Y en ese momento nos reunimos un grupo de periodistas. Yo creo que estábamos muy bien reunidos porque ahí está una periodista de mucha tradición, que es Rosita Caldera, que está Elena Salcedo, no es periodista, pero también es escritora, Ali Roja. Y nos sentamos a decir, oye, vamos a escribir de manera bonita la historia petrolera de Venezuela. Queremos que el pueblo conozca en un lenguaje sencillo, en un lenguaje directo, agradable, que te metas como en una historia, para que nosotros, que somos un país petrolero, que no sabemos de petróleo, empecemos a saber qué es ese recurso y por qué es tan importante. Entonces empezamos a escribir este libro en varias manos, no soy yo sola. ¿Todo ese proceso cuánto tiempo llevó? ¿Cómo Ha fue? llevado, porque sacamos esta primera edición en el 2023, pero ahorita vamos a sacar actualizarla. Una nueva en donde le estamos metiendo todo. Le estamos metiendo Chevron, le estamos metiendo... Porque indudablemente este libro habla de que no es casualidad todo lo que está pasando en Venezuela en este momento. Todo tiene que ver con que somos los poseedores de las mayores reservas de petróleo del planeta y la energía que mueve el mundo. Entonces, por eso es que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Entonces decidimos agarrar este libro, actualizarlo y vamos a sacar una versión con el momento actual. Mira, y también hay que destacar que uno de los escritores de este libro también es Eduardo Cornejo, uno de nuestros productores. Saludos a Eduardo Cornejo, que siempre está muy atento ahí a orientarnos en este espacio también. No, y la parte del libro, todos nos pusimos de acuerdo en contar este tema que a la gente le parece aburrido, le parece pesado, en un lenguaje sencillo. Y Eduardo es uno de los que relata la historia del petróleo muy bonita. Empieza desde sus orígenes, desde que no se sabía lo que era y llega hasta las 7 hermanas. O sea, es muy bonito el libro, ¿verdad? Que apenas esté listo en su nueva edición, se va a poder descargar desde la página de Badel Hermanos, porque es una colaboración 4F y Badel Hermanos. Ah, pero va en esa versión digital. No, las dos, física Okay. y digital. Cuando se lleva a esta impresión un ejemplar, ¿qué cantidad incluso puede ser la mínima o la máxima? ¿Cómo se maneja eso dependiendo de...? Bueno, cada editorial lo lleva de la manera que mejor le funcione, digamos. En el caso, ¿Qué aspectos se toman en cuenta para eso? Bueno, primeramente, si el editor considera que este es un libro que va a tener una recepción muy amplia, de una vez decide hacer una edición ampliada, digamos, de imprimir 500, 1000 ejemplares. Okay. Pero acá en Venezuela hay editoriales que imprimen 50, 100. Eso depende mucho y varía muchísimo. Dependiendo de la editorial. Sí. Mira, interesantísimo. Bueno, la lectura lleva con la empatía, con el tema de fomentar el pensamiento crítico, el tema del vocabulario también. Hay un antes y un después cuando empezamos sobre todo cuando hablábamos del tema de los chamos, ¿no? De los niños, cuando comenzamos digamos, a abrirles estas ventanas que son estos libros, que son estos textos. Sin duda, un antes y un después. Así es, su comentario y su opinión es muy importante para nosotros. ¿Dónde puede hacerlo? Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Tenemos que hacer una pausa en este Al Día, pero antes es momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela y Telecomunicaciones Gran Caribe. Y es que tienes un negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel. Con el Banco de Venezuela aceleras con todo lo que necesitas. Punto de venta, tasas preferenciales, pagos con QR y tarjetas. Además, podrás aumentar tu facturación con incentivos como Paga y Pégala e incluso optar por un crédito. Porque para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú.
Telecomunicaciones Gran Caribe, TGC, se ha posicionado como un referente en el mercado de telecomunicaciones regional, impulsando la conectividad a través de nuestro sistema de cable submarino ALBA 1. Nos dedicamos a potenciar las telecomunicaciones en Venezuela, Cuba y Jamaica, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para satisfacer las demandas del mercado global. Nuestros servicios incluyen transporte de capacidades de voz y datos, extensión de capacidades a cualquier ubicación global y transporte de capacidades incluyendo un puerto IP. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes. Somos TGC, somos futuro. Nada como un día lluvioso, un café caliente y la compañía de un buen libro. Una pasión que nunca pasa de moda, la lectura, en constante evolución entre épocas y generaciones. Hoy salimos a las calles de Caracas para descubrir qué historias y tendencias leen actualmente los venezolanos y cómo cambió su forma de consumir historias en la era digital. La pantalla y el papel se unen, así que acompáñenme y lo leeremos. Para mí es muy importante leer los libros de lo que estudio, porque estudio Derecho, entonces en las tardes lluviosas o en las que tengo libre, me pongo a leer que sí, códigos y leyes para tener más conocimiento. Solamente buscan lo que está de moda. Los libros clásicos pasaron a la prehistoria. La gente no busca nada, libros para prepararse, sino para salir del paso. Pero sí se venden. Los libros, el mejor compañero, te aleja de la mala compañía, del tedio, así como una buena lectura, que es la mejor comida que puede haber. Bueno, a mí personalmente me gusta leer mucho más en físico. Con lo que están leyendo los jóvenes, se están yendo por esas sagas entre la fantasía y el romance. Ya dejaron de un lado el vampiro, el vampiro romántico. Pues además de dañar la vista, además de cansar más, el verdadero lector le gusta sentir, palpar el libro, le gusta sentir y vivir la experiencia del libro. No es igual tú agarrar una página y darle vuelta, ver dónde vas, dónde quedaste. O sea, yo por lo menos cuando leo me gusta más, inclusive hay libros que no logro conseguir en físico y opto por el PDF, pero realmente me molestan, no leo con la misma facilidad, no leo con la misma rapidez. Y bueno, recomiendo que si tiene la posibilidad, realmente busque su libro en físico. Mira, vivirlo, sentirlo, experimentarlo es totalmente distinto que en una pantalla. La lectura sigue viva y se adapta, ya sea en un libro o en la pantalla de un dispositivo. La gente continúa encontrando en las historias un refugio, una ventana al conocimiento y una forma de conexión. Lejos de desaparecer, la literatura de la actualidad se reinventa. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Saludamos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, docente, también promotora de una buena lectura. Y bueno, me quedo con una duda, ¿no?, sobre este material, Jocelyn. ¿Cuál? Sobre esto que dice la gente, no, es bueno leer, lee cualquier cosa. Eso lo he escuchado bastante, lo importante es que leas. Ahora le pregunto a ellas, que son también obviamente conocedoras de este tema tan importante, ¿es cierto eso? O sea, puedes leer cualquier cosa y es chévere, o más bien lo que decía el señor, ¿no?, que está muriendo esa lectura clásica, los clásicos de la literatura, y que la gente quiere leer historias como más modernas, que también luego se van al cine y todo esto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, mira, yo soy muy fan de ese eslogan que tiene la gran promotora de lectura, María Elcira Matute, en su programa La Librería Mediática. Saludos, María Elcira. Ella dice a leer siempre y a leer de todo.
No importa, yo creo, cómo te acercas a la lectura que estés leyendo. El acto de leer per se ya genera un conocimiento, ya genera una ampliación de la visión del mundo de esa persona y ya te introduce en un viaje, sea cual sea el texto que escoja. Y ya una vez que uno arranca, se abre un universo de posibilidades que el mismo lector, tal cual transeúnte, pues va a ir definiendo. sí, en el camino, dependiendo de sus intereses, lo que estudie, como decía la chica, ¿no? Nosotros publicamos muchos textos jurídicos de derecho y la verdad es que son muy solicitados por todos los estudiantes y realmente el libro también cumple esa función de formación. Verónica, ¿cómo lo ves? Yo lo veo como un viaje. O sea, la lectura, uno tiene que leer lo que uno le guste. Es terrible cuando uno le mandan a leer un libro que... Porque además no lo comprendes, si no les estás encontrando la pasión ahí, no terminas de engancharte con el libro, ¿no? Sí. Y esa es la magia del escritor. El escritor tiene que ser un mago que te lleve a ese mundo y te haga que te desconectes de este mundo. Entonces es como retomar esa posibilidad de viajar, de desconectarse de este mundo, pero siempre disfrutándolo. Yo soy amante de la ciencia ficción, a mí me encanta leer ciencia ficción. A mí también. Y mi autor especial, amado, que me desconecta es Isaac Asimov. En el caso mío estoy escribiendo de geopolítica, pero trato de hacerlo también un viaje, que sea interesante, que uno se desconecte. Eso, yo me acuerdo que yo me leí La Casa de los Espíritus como en 2 días, no dormía, porque me desconecté de este mundo y me metí en ese mundo. Ahora, pero a partir de eso que yo pregunto, yo se me disculpa que sé que ibas a hacer una pregunta, es que, por ejemplo, ustedes están escribiendo este libro de oligopolios con sed de petróleo. Por ahí escritores de otras tendencias que también quieren implantar su ideología a raíz de la escritura. Entonces, si cada quien lee algo y se está consumiendo una información errónea, sobre todo en el caso venezolano, que quieren tergiversar la información y mucho más que usted sabe que es así por la profesión que tenemos en común, no, entonces sería también esta una herramienta para implantar una matriz, una narrativa en contra de nuestro país. Sí, ese es el reto del escritor. Cuando uno hace un libro, por lo menos está hecho para personas que tienen como esa aprensión hacia Venezuela. Entonces, ¿qué hicimos? Nos ceñimos a los hechos, así como los periodistas. Utilicé mucho lo que usan los académicos, las normas APA, y empecé a citar y a todo argumentarlo y sustentarlo. También tratamos de usar un lenguaje desapegado para que el lector que no conoce mucho la realidad de Venezuela, porque puede ser un libro que también genera interés fuera de Venezuela, no nos vea como que estamos parcializados. Entonces, la lectura pasa como en el periodismo, que nos venden mundos, nos venden ideas, nos venden ideología. Y en el caso de nosotros, que tenemos que luchar contra una narrativa tan fuerte, lo que hacemos es utilizar esa objetividad, los datos, las citas, para poder hablar de petróleo en un mundo en donde hay tanto sesgo, en donde tuvimos una época en donde nos dijeron que la faja petrolífera del Orinoco no valía nada, nos dijeron que eso era bitumen, que lo regaláramos, porque ahí había también una guerra cognitiva. Entonces este libro es como una manera de luchar un poquito contra esa guerra cognitiva, decirnos, ustedes, pueblo venezolano, tenemos un recurso único porque tenemos las mayores reservas del planeta y eso hace que seamos tan atacados y tenemos que conocerlas para poder defenderlas. Pero sí, yo me topé con ese problema que ustedes dicen, ¿cómo hago yo para que me crean? Y opté por la objetividad, por un lenguaje. Por la cita. Sí, y por un lenguaje en donde yo no tomara posición, sino vamos todos contando una historia y el lector puede
irse a las referencias e ir constatando. Incluso dije, hasta voy a citar fuentes que no sean convencidas de un lado, convencidas del otro, para darle mayor objetividad Sí, al generar libro. credibilidad, porque de alguna u otra manera, si alguien ve que están estas dos tendencias o dos corrientes o varias visiones sobre un tema, genera como cierta seguridad, porque dicen, bueno, no se están parcializando por una información o por una línea en específico. Ahí veíamos el material de Yací, bueno, uno de los muchachos, ella estaba bajo el puente de las Fuerzas Armadas, conocido, todo el mundo ha ido a buscar textos ahí, ha ido a buscar versiones de libros, muchas veces hemos encontrado libros que bueno, han conseguido una nueva vida en otra persona, es decir, la gente a veces va, los intercambia, no sé qué. Ahí sucede algo como que muy bonito y justamente quienes están allí, que son quienes atienden a las personas, como usted veía, conocen cuáles son esos gustos que está buscando la gente. Ahí veíamos a este, bueno, digo un muchacho, ¿no? Se ve bastante joven el que comentaba que, bueno, que siempre prefería, que le había tocado leer libros en digital, pero siempre prefería ese libro en físico. Es lo que decimos. Y en cuanto a los gustos, quizás un poco más actuales del señor que mencionaba, bueno, esta serie, que son libros, han sido llevados al cine. Usted incluso habrá visto la diferencia de leer el libro, así haya sido digital, o sea, haya tenido la fortuna de conseguir el texto en físico, de que es completamente distinto leerlo que incluso ver. Muchas veces uno termina viendo el material audiovisual hasta decepcionado y tú dices, pero eso no fue lo que sentí cuando leí el libro. Entonces ahí está la magia de esa que establece el escritor, que te lleva a un mundo de imaginación que, bueno, te lleva sin duda a otro lugar, es esa magia. Y yo creo que ese es el proceso como de decirle a la gente, o sea, busca algo que te interese, algo que te guste, siéntate, tómalo como porque además es un hábito donde estás compartiendo contigo mismo, o sea, pueden ser, no sé, 20 minutos, 30 minutos, dejas de usar el TikTok por 30 minutos y de repente comienzas a leer algo de tu gusto y si te va a gustar, te vas a quedar enganchado y va a ser un hábito que vas a tener, digamos, de forma más recurrente. ¿Qué te parece? Que es totalmente correcto. De hecho, me recordó lo que tú decías de nuestros niños, que siempre ven lo que hacemos, aunque no nos demos cuenta, y siempre imitan lo que hacemos. Entonces, para fomentar ese hábito en los niños, tenemos que practicarlo nosotros mismos, porque ellos viéndonos diariamente, tomarnos un tiempo, 20 minutos para leer, ellos van a ver que eso es algo cotidiano que hace su papá o su mamá en la casa y por ende van a sentir el interés o la curiosidad que se genera desde muy pequeño por este objeto tan maravilloso y trascendental que es el libro. ¿Y alguna práctica que pudieras recomendarnos de repente? Bueno, esta que comentaba yo, que leerle a los chamos en la noche, algún otro, quizás que tengo otra niña que tiene 8 años, quizás con ella puede que sea un poco más complicado, porque entonces claro, está más atento a otras cosas, lo audiovisual, los videos, los videojuegos, otro tipo de gustos, ¿no? ¿Qué o textos incluso, claro, que sean más cercanos a los chamos. Bueno, yo les digo sinceramente que el hábito, digamos, histórico de leerle a los niños antes de dormir está ya más que comprobado, que no solo fomenta en ellos el sonido, ¿no? Porque escuchar la voz de tu padre o tu madre leyéndote, eso es algo que queda en el inconsciente grabado del niño y que una vez uno ya es adulto, pues siempre va a tener esa memoria ancestral, digamos, de ese momento tan íntimo que se vuelve también, ¿no? Y que no solo los ayuda en su proceso cognitivo, sino que también crea un vínculo más profundo entre la relación padre o madre con ese niño o niña, porque es un momento, como te digo, especial, ¿no? Ya se va volviendo especial. Y lo otro que puedo decir es que ya niños un poco más grandes, lo ideal es siempre darle amplias posibilidades, amplias opciones de diferentes géneros, ¿no? Dentro de la lectura infantil, pero digamos un cuento, pero que también pueda tener una opción de poesía infantil, que también hay grandes maestros, desde Gustavo Pereira, que escriben poesía muy, muy bien, que tenga también la opción de una novela, digamos, estilo lo que pudiera ser ciencia ficción, digamos, que genere como esa interrogante, sí, ¿verdad? esa curiosidad de
que hay libros muy exitosos como Harry Potter, por ejemplo, que todavía los niños siguen buscando y siguen comprando y siguen queriendo leer. Bueno, que lea Harry Potter, lo que él quiera, pero darle como muchas opciones. Ok. ¿Entiendes? Bueno, excelente, excelente, porque son las formas y los métodos que tenemos para sacarlo quizás de esas pantallas, porque a veces es difícil, lo hemos hablado en otros programas, de repente uno trata de ocuparlos en algo y mientras hacemos alguna otro que hacer, porque obviamente queremos estar siempre con ellos y compartir ese momento de calidad, pero obviamente quizás nuestras ocupaciones en algunos momentos no nos permiten. Entonces, en vez de darle un teléfono, darle un libro sería una mejor alternativa. Mira, además es interesantísimo porque de hecho hay muchos psicoterapeutas que están complementando este proceso de lectura de los chamos, que están desarrollando un nuevo conocimiento. Bueno, difieren muchísimo de ese tan recordado Mi Jardín, por ejemplo, porque llevan otra forma de las lecturas, es decir, por ejemplo... El cholazo ahí pendiente. Sí, obviamente eso está desestimado en estos tiempos con todo este tema de la crianza respetuosa y la conciencia y la sensibilidad con este tema. Sin embargo, todos recordamos obviamente a esa mamá con el mame mi mamú y ese pape pipopú. Pero esto en este sentido, muchos psicoterapeutas desarrollando habilidades donde es muchísimo más fácil que aprendan a leer de forma más rápida si comienzan a conocer las sílabas, que si las trabadas y todo esto con palabras incluso que parecieran más complejas, pero que al final los va soltando y los va preparando para lecturas un poco más extensas o más complicadas, más allá del mame, mi mamú, pape, pipopu, que fonéticamente son, digamos, como los más fáciles y son los que comienzan a señalar. Así es, ¿no? Y los chamos aprenden a leer ahora mucho más rápido y también tener ese momento, esa paciencia y saber que cada quien tiene su proceso. No se empiezan a decir, no, pero si este niñito ya a esta edad bueno, pero cada uno tiene su proceso. Exactamente. Muestren los libros. Para irnos a esta pausa, estamos en las páginas correctas. Al regreso, obviamente, algunas recomendaciones de algunos textos de Verónica, también de esta editorial, en todo este proceso que además se vuelve muy lindo en nuestro país. Toda esta intención también de maxificar el proceso de la lectura a través de círculos lectores y de todo esto que se está desarrollando desde el proceso educativo. Allí los pusimos, sí, ¿verdad? Los colocamos. Ya venimos con más de Al Día. No se despegue de la señal de venezolana de televisión. Bueno, señores, estamos de vuelta en este Al Día, en las páginas correctas. Además, lo que ven en pantalla, La dictadura global del algoritmo, Oligopolios con sed de petróleo. Estos dos libros, obviamente, que han traído nuestras invitadas el día de hoy, Valentina Badel, de Badel Hermanos Editores, y Verónica Díaz, escritora y periodista. Hoy estamos conversando además de la importancia de la lectura. Ha surgido en nuestro país desde hace muchos años todo el tema de potenciar, ¿no? Esto, bueno, hay que revisar las cifras de incluso quienes sabían leer, quienes sabían escribir antes la llegada de esta revolución cultural, ¿no? Sí, Desde claro. el hecho cultural ha sido significativo para nuestro país. Se desarrollaron una cantidad de planes para que la gente, y de misiones, ¿no? De planes educativos para que la gente, el que no sabía, no había tenido la oportunidad de leer, pues comenzara a leer. Y allí comenzó toda una movida, entre esos pues la Feria Internacional del Libro en nuestro país. Se han desarrollado distintos espacios para posicionar el tema de la lectura, porque lo que decía Verónica hace un rato es importantísimo, ¿no? Saber, poder tener acceso a esta información a través de los libros, conocer, donde además hoy el debate gira en torno a muchos elementos, y en cuanto a nuestro país, al tema de los recursos, el tema de, bueno, mucha injerencia extranjera con respecto a algunos temas, así que es importante saber a través de la lectura, y eso es una excelente herramienta. Otro elemento que también podemos destacar de estas ferias de libro, Jocelyn, es también esa interacción y esa integración que se ha dado, porque precisamente no solamente Venezuela expone allí los textos que se Otros producen acá, países. sino que otros países tienen la oportunidad también de intercambiar. De hecho, estuvimos en un festival de poesía que tuvimos acá en el CELAR. Altamira. Ajá. En el CELAR. Y ahí Centro de Estudios pudimos Latinoamericanos. compartir con varias editoriales, en este caso de poesía, pero también forma parte de toda esta movida de la lectura. Entonces allí personas de Nicaragua, de El Salvador, Bolivia. de Cuba, Bolivia, México, Argentina, todos los escritores unidos allí, y obviamente también se da esa interacción y para ir fortaleciendo esa unión latinoamericana. Entonces también la lectura y el libro como forma parte de ese sueño también de Bolívar, de la integración latinoamericana. Sí, bueno, a mí me parece que esta es una experiencia global, ¿no? De hecho, estos libros tienen el reto de ir a otros idiomas para contar nuestras historias en otros idiomas, y nosotros hemos tenido también la experiencia de conocer estos autores de todas partes del mundo que vienen para acá, para esta feria, y se hace como una experiencia de encuentro cultural.
O sea, es una experiencia, bueno, que estamos luchando precisamente contra la digitalización y más que todo porque existe el libro digital, ¿no? El problema que tenemos ahorita yo creo que es contra la minimización del conocimiento que tenemos cuando nos pegamos demasiado a las redes sociales. La red social es pensarlo menos y el libro es más bien ampliar nuestra mente al conocimiento, a las ideas. Claro, porque las redes son más inmediatas, están en ese sentido de la inmediatez, cada vez más inmediata de las noticias, de los elementos, y a veces se cuelan por ahí una cantidad de datos que muchas veces hasta son falsos. Todo este proceso, ¿en qué andan trabajando en este momento en la editorial? ¿Qué textos están por allí? ¿Dónde además la gente puede ubicarlos, puede conseguirlos? ¿Dónde puede saber de repente, aprovechando también el tema de la tecnología, si pueden revisar en línea, si tienen algún texto en particular? ¿Cómo los conocemos? Bueno, mira, ahorita presentamos nuestras novedades editoriales del 2025 en la Filben en julio, en donde, bueno, el libro que tienen allí, La dictadura, fue uno de las novedades, pero también el libro más vendido de la Feria Internacional del Libro este año, tenemos el orgullo de decir que fue el del poeta de la Revolución, Tarek William Saab, Un tren viaja al cielo de la medianoche, un libro de poesía que coeditamos junto a Monte Ávila Editores, fue una coedición y fue el libro más vendido de esta Filben. Ahorita iniciamos ese recorrido nacional que se acaba de abrir con la primera Feria Internacional en la Guayana Esequiba. Ahí inició el recorrido, luego vamos a ir a Falcón, Carabobo, así vamos recorriendo toda Venezuela. Y bueno, eso es muy importante porque no solo el libro se queda concentrado aquí en Caracas, sino que puede llegar al interior del país, que esos escritores pueden llegar al interior del país, que también es importante que allá la gente tenga ese contacto que pueden tener aquí en una Feria Internacional del Libro, que también pues los lectores y las lectores de nuestro país en todos sus estados puedan vivir esa experiencia. Por eso la feria recorre el país así. Y bueno, también uno de los libros que puedo decir y recomendar también del maestro Luis Brito García, ese lo coeditamos con la Iguana Ediciones, que se llama Narrar es un placer para quienes son, fueron o serán escritores. Entonces, para todas esas personas que quieren introducirse a escribir, pues qué mejor que esas herramientas que nos da el maestro Luis Brito García con más de 90 libros publicados, para introducirse, para escribir, cómo elegir un buen título para un libro, pues todo eso lo pueden encontrar en ese libro. Oye, me encanta ese libro. Además que quería preguntarte en ese sentido, tomando la palabra de ella, es cómo adentrarse uno al periodista en este mundo, ¿no? Sí, quizás como un proyecto a largo plazo, sí me gustaría quizás más adelante adentrarme en este mundo tan maravilloso. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a pasar esa faceta de periodista a tomarte esa aventura de escribir un libro, ¿no? Yo creo que el maestro máximo es Gabriel García Márquez, ¿no? Hermoso. Que él empezó haciendo periodismo, era un colega, y terminó haciendo literatura universal. Y realmente sí seguimos haciendo periodismo, pero de otra forma. Ahí podemos disfrutar mucho el género de la crónica. Me gusta mucho contar historias, y que esas historias tengan también alguna base de verdad. Hay libros de periodistas que, no me acuerdo ahorita el autor, que toman un personaje muy interesante y te lo vuelven una historia, pero está basado en hechos reales. Te cuentan esa historia como una novela. Entonces, yo creo que el periodista siempre está muy cerca de la literatura cuando es un buen periodista, cuando tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Sí. Y es contar historias. Bueno, Roger, te apoyamos. Gracias, vale. No, es que cuando estaba esto de estar en la calle y ser reportero, obviamente te conecta mucho con la gente y te permite conocer muchas historias que a veces es difícil poderlo mantener por siempre. Entonces, a veces uno debe escribir. Quizás podría empezar también por allí. Quiero leer un comentario que también nos llega. A ver. Al día.tv8 dice lo siguiente: la lectura es el ejercicio que más da frutos. Es una manera de aprender, soñar, incluso viajar. Despierta nuestros sentidos. Nada como leer un libro en físico. Hojear las páginas
Que nunca muera la lectura, dicen. Excelente programa, los felicito. Gracias. Bueno, saludos. Y nosotros obviamente desde acá, con toda esta movida que se está dando, los llevamos, bueno, a buscar ese libro que de repente hasta tiene guardado, ¿verdad? También, porque y no uno lo ha siempre tiene el tocado, libro quizás guardado. lo comenzó, no lo terminó. Retómelo, léalo de nuevo, a lo mejor lo va a percibir de forma distinta porque quizás esa persona que lo adquirió o la que recibió ese regalo, porque es un tremendo regalo además recibir un libro, no es la misma persona de hace 5 o 6 años cuando lo adquirió, entonces tiene una visión más amplia del mundo, distinta, diferente quizás a la que tenía en ese momento y sin duda se lo va a poder disfrutar. Puntos de contacto donde las personas pueden conocer más y poder obtener alguna de estas ediciones. Sí, bueno, para cualquier libro que deseen adquirir de Badel Hermanos Editores a través de nuestro Instagram, @edebadel, pueden ahí contactarnos y bueno, con mucho gusto los vamos a atender y les vamos a dar todo nuestro catálogo editorial para que puedan adquirir cualquiera de nuestras obras. Y bueno, las ferias, en cualquier feria, ahorita viene la Feria del Libro de Caracas, que arranca muy pronto el mes que viene, también ahí siempre va a estar Badel Hermanos Editores presentes. Para allá los vamos a visitar. En el caso de nosotros, como estamos trabajando una colección en la página web de 4F, 4F. Ahí están todos los libros que hemos hecho con la colección con 4F. ¿Su lectura preferida en este momento que estás leyendo? Ay, estoy leyendo mucho. Una particular que te guste mucho. Exacto. Bueno, mira, ahorita recientemente me leí un libro que ha sido muy buscado a nivel mundial y se tradujo a muchos idiomas y que precisamente trata de este tema y de este objeto maravilloso que es el libro, que es de la autora española Irene Vallejo. El libro se titula El infinito en un junco y es la historia de cómo nace este libro, que precisamente nace de un junco. El junco es el árbol de donde los egipcios sacaron los papiros, que fue quizás el primer papel que se usó. Sería como el origen de todo. Sí, el origen. Yo digo que ese libro es como un viaje, como el de las 1001 noches, a través de la historia del libro, la lectura y las bibliotecas. Te tiene apasionada, Valentina. Verónica. Bueno, yo tengo ahorita mi autor que me encanta es Isaac Asimov, pero yo lo estaba leyendo en PDF y de verdad que no avanzaba. Entonces me compré mi libro y me estoy leyendo La Fundación de Isaac Asimov y toda esa saga que me encanta. Bueno, excelente este espacio, de verdad. Esperemos que haya sido de su agrado porque, bueno, hemos dado algunas recomendaciones, también no solo para nosotros, sino también para los chamos, para las nuevas generaciones, que se enamoren de este hábito tan hermoso, de este viaje, de este placer, de lo que es leer un libro, bien sea en formato digital, pero bueno, que ya han hecho bastantes recomendaciones para que lo lea en físico. Mira, en las páginas correctas, procure usted estar en las páginas correctas, leer lo que le guste y lo que va a ser además enriquecedor para su vida, para el ámbito personal, para el ámbito profesional, pero siempre tenga un buen libro allí al ladito de repente, si no puede dormir unos 20, 30 minutos en la mesita de noche. Agradecemos a Valentina Badel, de Badel Hermanos Editores, y también a Verónica Díaz, escritora y periodista. A usted por su sintonía, y agradecemos también a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Lo que sí no puede perderse, lea su libro en el horario que usted desee, pero la cita, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao. Somos TGC, somos futuro. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.